Existan los medios para formar una iglesia, una novia perfecta para el Cordero. Vamos a ver San Juan, capítulo 19. Jesús, como le vieron, ¿cómo estaba? No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis, también creáis. Entonces, ¿por qué por qué lo traspasan? ¿Y por qué sale sangre y agua? Porque el agua es para limpiar y la sangre es para perdonar. Jesucristo tiene esas dos maravillas, y en el matrimonio se usa esta forma para que el matrimonio esté sano siempre. Agua para limpiar, sangre para perdonar. ¿De dónde sale? ¿De la mujer o del varón? Salió del varón, porque es Cristo quien pone la sangre y el agua. Y ustedes dirán, ¿dónde dice eso? Es que por eso la comunicación es fundamental entre el varón y la mujer. Nunca deben de tener diferencias y que esas diferencias se alarguen, porque para eso existe sangre y agua todo el tiempo. Vamos a ver qué dice la Escritura y cómo es que se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte, según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿para qué sirve el agua? Para limpiar. ¿Y qué es el agua en la Biblia? Es la palabra. Entonces, cuando hablamos, no hablamos de lo que yo pienso, de lo que tú piensas. Hablen de lo que Dios piensa, cómo lleven su matrimonio, cómo trates a Eva y cómo Eva te tiene que tratar a ti. Porque la humanidad se está rompiendo, sus relaciones se rompen porque no interviene Dios. No le preguntan a Él para qué sirve el agua y la sangre. Y les decía que la sangre, porque la sangre precisamente de Cristo es la que limpia nuestros pecados. Y la sangre es la vida, porque en la sangre está la vida. Dice Levítico capítulo 16, 17. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Ahora vamos a ver. Por eso decía la Escritura que cuando recién se casaban, acompáñenme a Levítico capítulo 24, porque Dios todo lo tiene bien organizado. Versículo 5. Levítico 24, versículo 5. Cuando tomare mujer nueva, dice, ¿no saldrá a dónde? No podían ir a la guerra. O sea, situaciones muy complicadas donde el varón se separe de su esposa. Dice Dios, no tienes que ir a situaciones así. ¿Qué más dice? Levítico 24, 5. Ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año. ¿Para qué exclusivamente Dios dio esa ley? ¿Qué tiene que hacer el varón todo ese año? Fíjense qué importante es esto, porque esto es lo que consolida a un matrimonio. Si el primer año no se hizo esto, el matrimonio va a tener muchísimos problemas todos los años después. Pero Dios dice aquí, ¿para qué ese año? En el que se tienen que trabajar los consejos divinos, dice el verso 5, para alegrar a su mujer que tomó. ¿Qué tienes que hacer, Josué? Alegrar a la mujer que tomaste. Ese va a ser tu trabajo el primer año, con todas tus fuerzas. Es como poner todo el empeño cuando los aviones vuelan. La mitad del combustible casi lo gastan cuando despegan. Y una vez que están en el aire, ya facilita su viaje a donde van a llegar. Y esta parte, vamos a ver que no solo le concierne al hombre. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. Y entonces, ahora Pablo, tomando en cuenta la ley de nuestro Dios, decía en 1 Corintios 7. Vean qué maravilla. Dice la primera carta que escribe Pablo a la iglesia de Corintios capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino ¿quién?
sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino ¿quién? Entonces todo lo que hagan Josué y Eva, todo lo tienen que acordar. Ya no es unilateral lo que tú decidas o lo que decida Eva. Hoy la humanidad también se resquebraja porque perdieron ese sentido de respeto el uno al otro. Se piensan independientes. Ah, yo ya gano mi dinero, yo ya no te tengo que pedir a ti permiso para nada, porque soy independiente. Eso no existe. Cuando una persona piensa así, va a destruir su matrimonio. Porque lo que nos vincula es todo el consejo divino. Entonces, al no tener potestad ni uno ni otro su propio cuerpo, entonces por eso tienen que acordar todo. Todo lo tienen que acordar. Y sus acuerdos tienen que venir del consejo divino, no de las emociones y sentimientos que tengan en ese momento. Porque el corazón, la mente humana, es engañosa. Y cuando no metemos a Dios, meter a Dios es meter sus leyes, y decidimos basado en lo que sentimos, entonces hay un riesgo. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué dice el verso 5? Por lo tanto, como ya no tiene potestad uno ni otro de su propio cuerpo, dice, no se defrauden el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo, ¿qué? Entonces todo lo que lo deben de consentir, no puede forzarse el uno ni el otro, deben de platicar. Ese año que tú estés trabajando en agradarla, así lo dice Dios, y después verán cómo se consolida el matrimonio y se hace muy fácil la relación. Deben de conciliar todo el tiempo, conciliar. Y si algo les faltó conciliar y hay un enojo, inmediatamente agua. ¿Se acuerdan? Agua y sangre. Agua para limpiar, palabras, platicar, conversar, y sangre para perdonar. Ahorita vamos a ver la parte de la sangre. Y termina diciendo aquí, el versículo 5. Para ocuparos, ¿en qué se deben de ocupar? Algo que no les debe de faltar en su matrimonio es oración. Orar juntos y diario. Algo que no hacemos mucho los matrimonios con el tiempo. Nos olvidamos que lo que nos sustenta es Dios y que necesitamos estar en comunicación con Él. Les recomiendo algo que experimenté hace no mucho, que fue muy satisfactorio, en el que pone la mano derecha el varón sobre la varona y la varona así, viéndose de frente, y hacen oración, él por ella y ella por él, pidiendo tú por ella, todo lo que anheles para ella y ella por ti, diario. Háganlo por lo menos una vez al día y verán cómo esa estructura consolida. Hay una emoción, hay un sentimiento espiritual que nos permite ver que esa persona que tengo de frente es lo más importante que me ha dado Dios, y que tengo que pedir lo mejor para ella o para él, porque si le va bien a él o a ella, me va bien a mí. Si ella está bien, voy a estar bien. Si ella está bien, mis hijos van a ser los niños más felices. Si ella está mal, mis hijos van a ser los niños más infelices. Por esa razón al final termina diciendo el versículo 5, porque no os dice, y volved a juntaros en uno, porque no os tiente ¿quién? A causa de vuestra incontinencia. Cuando hablamos de incontinencia, ahora hablamos de la vida física. Otra de las etapas, y cuál es responsabilidad tuya y de Eva, es la intimidad como un matrimonio, la cual van a tener muchos años de su vida. Hoy la humanidad tiene una insensatez que va creciendo, en la cual piensan que la intimidad entre dos personas es un juego, es un placer. No, es una responsabilidad. Por eso nosotros como hijos de Dios le entregamos a una sola mujer nuestro cuerpo, y esa mujer entrega a un solo hombre su cuerpo, porque se respeta a sí misma. Y también esta parte es la que está hablando Pablo. Dice el verso 6. Bueno, no, verso 6 no. Vamos entonces, dice el verso 10. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué tiene que hacer? No se separe de su marido. O hay una circunstancia que no pueden seguir ustedes porque son hijos de Dios, porque ya escucharon en Génesis que cuando se casan dejarán padre y ¿qué? Y madre. No quiere decir que nos abandonan como padres. Quieren decir que ustedes hacen una vida donde ustedes deciden la vida.
No deciden los papás de Eva qué va a hacer ella con su vida, ni tampoco tus papás deciden qué vas a hacer tú con tu vida de matrimonio. En realidad ese año es un año de consolidación. Pueden preguntarle a sus padres las dudas que tengan en la experiencia que tienen sus padres, pero no pueden inmiscuirlos en sus decisiones, porque cuando los padres se inmiscuyen, terminan a veces destruyendo el matrimonio. Por esa razón Dios es claro, dejará a su padre y a su madre. No es abandono, es que ustedes hagan su familia. ¿Y qué dice? No se separen, no se aparten. Hoy con facilidad se enojan y la muchacha corre a su casa. ¿Se han visto eso? O el muchacho se va como hijo de familia. Y los papás, en lugar de decirle, quiero que regreses a tu casa con tu esposa y quiero que regreses a tu casa con tu esposo. No eres mi hijo ya. Eres el esposo de Eva o eres la esposa de Josué. Tienes que estar en tu casa. Y ahí vienen las responsabilidades que les corresponden a uno y a otro. Para que eso suceda, viene la responsabilidad de que lo normal, aunque estamos viviendo tiempos no tan sencillos, en la antigüedad era que el varón proveía y la esposa direccionaba todos esos recursos para el hogar. Hoy hay esa parte donde tenemos que estar los dos en actividades productivas, pero ahí vuelve otra vez el agua. ¿Cómo van a acordar sus actividades, sus responsabilidades? Porque el amor viene cuando somos responsables. El amor que hoy sienten va a crecer si Josué y Eva cumplen con sus responsabilidades. Si no hay responsabilidades, el amor se termina. Porque las responsabilidades son lo que afianza y hace sólido la admiración, el respeto. Esas dos cosas son fundamentales en el matrimonio, admiración y respeto. ¿Por qué admiramos al esposo o a la esposa? Porque cumple con sus responsabilidades. ¿Por qué con el tiempo ya aborrecemos al esposo y a la esposa? Porque es totalmente irresponsable en su casa. Entonces los hijos de Dios, las bases fundamentales de nuestros matrimonios están íntimamente ligadas no a las fantasías del mundo, sino a la responsabilidad que tiene el uno para con el otro. Termina diciendo Pablo, capítulo 7, seguimos en capítulo 7, vamos cerrando, versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, ¿cómo le ha de agradar el Señor? Pero el que se casó, ¿de qué debe de tener cuidado? De las cosas que son del mundo. Cuando habla del mundo sabemos que no es lo incorrecto, ¿verdad? La corrupción, los malos deseos, sino el trabajo, la preparación, un negocio. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque, ¿qué dice la Escritura? Porque tengo que agradar ¿a quién? A su mujer. Lo mismo que dijo Deuteronomio 24. ¿Por qué vas a trabajar, Josué? Para agradar a tu mujer. Todos los días de su vida. Pero el primer año es crucial. Que me voy a salir y que voy a estar fuera 3 meses. No, no puedes salir ese año. Que tu esposa tiene que... No, Dios dice no. Ese año, ¿cómo deben de estar? Unidos. Y termina diciendo aquí, versículo 34. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo ha de agradar a quién? A su marido. Antes de agradarnos a nosotros como papás, primero tienes que agradar, Eva, a tu marido. No, es que voy a ir con mi mamá. Oye, pero la casa, la comida, todo lo que necesitamos. No, luego lo hago. Eso no se puede. No, que voy a ir con mis papás, caso Josué. Luego a ver cómo le hago y luego te doy. Eso no. Eso es del mundo. Así funcionan ellos, nosotros no. Primero mi hogar. Una vez que haya solventado todo lo que hay en mi hogar, mis responsabilidades, ahora sí tengo tiempo de, vamos a ver a mis papás,
o vamos a ver a los tuyos. ¿O sabes qué, Josué? Ya te dejé todo listo, todo lo que necesitas. ¿Necesitas algo más? No, ok, voy a ir con mis papás, perfecto, te recojo, pero no al revés. Ya me voy luego a ver cómo le hago y ya vengo. Eso no, porque eso hace que empecemos a perder el respeto uno del otro. Así no funcionan los matrimonios, funcionan bajo responsabilidades. Y termina diciendo Pablo estas palabras. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo ha de agradar a quién? A su marido. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios básicamente del matrimonio? Que el marido viva agradando a su mujer y que la mujer, Eva, viva agradando a su marido. Dios los va a bendecir seguramente con preciosos niños o niñas. ¿Y por qué razón? Eso es la mejor educación. Claro que traerlos a la iglesia es maravilloso, que aprendan textos, las leyes, pero si hay algo que consolida a nuestros hijos para tratar bien en el futuro a sus parejas, es que hayan visto a sus papás hacer eso. Es la mejor educación. Si mi hijo ve que los matrimonios tienen problemas porque mis papás los tuvieron discusiones, pero nunca mi mamá se fue, ni mi papá. Les duraban los enojos un tiempecito, lo platicaban y para la noche los veíamos que descansaban juntos. Entonces el joven dice: qué maravilloso es el matrimonio, porque se resuelve con tanta facilidad las diferencias y se vive tan bien. Pero donde la mujer se va, o no se hablan, o el marido se va y se andan peleando todo el tiempo, los jóvenes dicen: qué horrible es casarse. Es lo peor que nos puede suceder. Hoy pregúntenle a muchos jóvenes: ¿te vas a casar? No, hombre. ¿Para vivir como viven ellos? No. Yo, unión libre. Así si se acaba y no tenemos problemas. ¿Y vas a tener hijos? No, hombre, traerlos a problemas así. ¿Está pasando eso o no? Así que por eso Dios nos prepara cuando arranca nuestro matrimonio. Normalmente nos gustan las predicaciones bonitas, ¿verdad? De puro amor. De todo va a ser bonito y va a estar bien y va a ser... Eso no existe si no hay responsabilidad. Así que entonces lo que estamos viendo es lo que planea Dios. Finalmente voy a regresar a la parte de Génesis y vean cómo todo es un proceso que marca Dios y que nos permite siempre aspirar a llegar al final a la vida eterna. Dice el versículo 25, que es donde vamos a ver: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no qué, y jamás se avergonzaron. Ustedes ya se empezaron a conocer, conózcanse más, platiquen y platiquen, háganse un café, platícale, Eva, tus anhelos, lo que anhelas, lo que deseas, lo que quieres, que él sepa todo de ti y tú también a ella. Eso es estar desnudos, que conozca tus sombras y tus luces, no le ocultes nada, para que con el tiempo no se sorprenda. Seguramente eso lo han hecho y diga: ay, a este Josué yo no lo conocía, o a esta Eva. No, desnúdense, espiritual, emocional y físicamente, y obsérvense, y nunca se avergüencen. ¿Hasta cuándo se empezó a avergonzar Adán y Eva? Hasta que hubo pecado. Hasta que pecaron. ¿Qué es pecar? Hasta que desobedecieron la ley. El matrimonio tiene leyes. ¿Hasta cuándo empezamos a reclamarnos, a ofendernos, a sobajarnos, a humillarnos? Hasta que olvidamos lo que nos correspondía a ti y a ella. Mientras las leyes de Dios estén en su corazón, aunque se vean desnudos, aunque tengan errores, aunque fallen, siempre habrá agua y sangre, palabras para limpiarnos y sacrificio para perdonarnos. Y eso va a permitir que al final es tu responsabilidad, le digas a Dios cuando termina tu vida, si termina antes que la de ella, decir: Señor, lo que me pediste lo hice, porque hoy ella es tu iglesia, es tu congregación. Cuando vengan tus niños será tu congregación. Sí vas a atender congregaciones, sí vas a ir a visitar, sí vas a trabajar por la iglesia, pero tu iglesia, a la que debes de llevar a la vida eterna, es ella y tu familia, antes que a cualquier otro
a ellos. ¿Y eso qué va a hacer? Que hayas cumplido con el propósito al que hemos venido. Transformarnos. ¿Cómo? Dice Pablo, y con esto termino. Le escribió Pablo a Timoteo las siguientes palabras. La primera carta que escribe Pablo a Timoteo, vamos a ver el capítulo 4, versículo 15 y 16. Medita estas cosas, ¿y qué más? Y ocúpate, no solo las escuchen, ocúpense en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es para Josué y para Eva. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y esta es una fórmula en el matrimonio. Dice la escritura aquí, ten cuidado de ti mismo. ¿En qué debes de trabajar arduamente, Josué? En ti, en tus áreas de mejora, en tus defectos, en todo lo que sabes que puede echar a perder el matrimonio. ¿En qué debe de trabajar Eva? En eso, y fortalecer sus virtudes. No te enfoques en lo que hace ella mal. Ese es otro error de los matrimonios. Siempre estamos viendo lo que está haciendo mal la mujer, pero no nos modificamos y se convierte en un vicio, porque empezamos a culpar a ella por todo lo que sucede. Pero también, Eva, no uses esa fórmula que no sirve para nada. No te enfoques en lo que hace mal Josué, enfóquense en lo que hacen bien, y en lo que hacen mal, cada quien hágase responsable. Tengo que cambiar, o mi carácter, o mi forma de hablar, de pensar, quizá de actuar. Por eso Pablo pone esta regla: si tienen cuidado de sí mismos en su matrimonio, en lugar de ver como Adán después de que transgredió y culpó a su mujer, y su mujer culpó a la serpiente, así viven hoy los matrimonios, se andan culpando de todo y jamás se transforman, ni crecen. Entonces Pablo pone una regla, ¿cuál? Para que no les pase eso en su matrimonio y crezcan y lleguen hasta el final con una vida maravillosa y unos hijos que los adoren y los admiren, dice, tengan cuidado uno al otro de sí mismos. Y si eso pasa, entre más mejores, ella te va a admirar más, te va a agradecer más, te va a proteger más, te va a cuidar más. Y lo mismo tú a ella. Por eso les decía, hoy que empieza el matrimonio, ella no es perfecta ni tú, pero pueden lograr ser perfectos poco a poco, trabajando juntos. Así que yo espero que estas palabras, nos vamos a poner de pie, las resume Jesucristo en un... Vamos a San Mateo, capítulo 19, 2000 años. Bueno, ¿por qué se divorcia? O sea, si es tan claro, ¿qué pasa? Y voy a leerlo a él para que él nos conteste, para que nosotros no lleguemos jamás a ese pensamiento. San Mateo 19 dice el versículo 3: al 9. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, lastimarla, ofenderla, humillarla por cualquier falla que tenga. Y dice aquí: y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo debe apartar el hombre. Dícenle: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dícenles: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, cuidamos, Josué, a Eva como a nada. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme dañarla para que se vaya con alguien más.
No puedo permitirme dejar de cumplir con las responsabilidades que Dios me ha dado, porque la voy a condenar a muerte. Por eso Cristo, ¿cuántas mujeres tiene? Una. ¿Tiene fallas su mujer todavía o no? Sí, tiene muchas. Si ustedes leen las 7 épocas de la iglesia, ¿tuvo fallas o no? ¿Y la dejó? No, porque Él tiene agua y tiene sangre. ¿De dónde salió? De Él. Tiene la capacidad de limpiar y de perdonar. Ese es el secreto de un buen matrimonio, a pesar de las situaciones que van a vivir, que no serán sencillas. Así que con esto termino. Los felicito y le doy gracias a Dios por verte como un hombre. Te vi como un niño, ahora te veo como un hombre, y más como un hombre que ha tomado el mejor camino y que hoy lo consolidas viniendo a este lugar a hacer un pacto de cuidar a una gran mujer. Que el Eterno Dios lo siga bendiciendo. Paz a vosotros.